estilos, ¿sí? Los estilos que muchas veces tiene las páginas web están relacionadas con el estilo, ¿sí? Eh, para grabar, vamos a grabar. ¿Ya está grabando, profe? Sí, ¿no? Sí, profe, yo estoy grabando. Usted tranquilo, comienza. Bueno, empezamos entonces. CSS, entonces vamos a introducirnos a CSS, que sería el segundo módulo, en donde se ven todos los estilos que pueden tener las páginas web. Obviamente que está asociado a HTML, ¿sí? Por eso el primer módulo es HTML, ya que es la base de todo lo que se puede publicar en la web. Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué es CSS entonces? CSS es la hoja de estilo en cascada, bueno, la sigla en inglés, Style Sheet Cascading, eh, son los elementos de HTML que denotan el estilo, ¿sí? O sea, la forma, por ejemplo, los colores de la letra puede ser, o el fondo de pantalla de algún color, o el estilo de la línea, el estilo de la letra, ¿sí? Eh, CSS muchas veces extraer el estilo de la página web. Eso se hace con el estilo externo, ¿sí? Se almacenan en archivos separados del HTML. Vamos a ver las tres formas que puede insertarse estilo dentro de un documento HTML. Puede ser estilo en línea, estilo interno y el estilo externo. Y el estilo en línea o el estilo que está dentro del documento HTML, a lo mejor, bueno, en algunos prácticos, por ejemplo, de las tablas y de eso, que vimos en HTML, ya se vieron un poco de estilos. La idea, digamos, es que ordenar un poco todo lo que tiene que ver con los estilos de las páginas. ¿Para qué me sirve? Obviamente que el lenguaje, digamos, hace más fácil y más llevadero en el mantenimiento, ¿sí? Del estilo. Eh, Dentro del desarrollo web, nosotros tenemos la programación en sí, el análisis y diseño tanto funcional como de la arquitectura, ¿sí? Después tenemos la maquetación, todo en un sentido de integración y prueba que se debe realizar. Bueno, al separar, digamos, CSS de del estilo que tiene HTML, nosotros tenemos, digamos, una forma más fácil del mantenimiento del estilo dentro de las páginas web. Allí entonces los lenguajes o tecnologías que hay dentro de la web, ¿sí? HTML, que es el módulo anterior que vimos, CSS, que son las hojas de estilo, también van a ver base de datos, servidores y los lenguajes que están del lado del cliente, que es lo que se denomina frontend, y los que están del lado del servidor, que son los backend. En este caso, nosotros tenemos el lenguaje de programación del lado del servidor, por ejemplo, puede ser PHP o Python o .NET, cualquiera, y del lado del cliente está HTML y justamente JavaScript también, que vamos a ver posteriormente. Entonces CSS se complementa, digamos, con este HTML que está relacionado desde el lado del front-end, del lado del cliente.
es cómo interactúa el sistema web o la página web con el cliente, ¿sí? Entonces, las combinaciones, digamos, que se utilizan para el desarrollo web están basados en diversas formas, ¿sí? Los lenguajes de programación del lado del servidor, como le decían, realizan los procesos dentro de las computadoras o de los mainframes o de los hosts, el hosting, ¿sí? Puede ser PHP, Perl, Python, .NET, Java, ¿sí? Ellos son los lenguajes que se utilizan desde el lado del servidor. Y obviamente que los lenguajes como es SQL, ¿sí? SQL es un lenguaje, ¿sí? De programación de base de datos. Ahora, puede ser que sea SQL Server, que es de Microsoft, o puede ser MySQL o Postgres. Cualquiera son lenguajes, son administradores de base de datos, pero el lenguaje en sí que se utiliza para la administración de las bases de datos es SQL. Entonces, ese también está del lado del servidor. Los lenguajes de programación del lado del cliente realizan los procesos a nivel personal del usuario, ¿sí? Y allí encontramos HTML, CSS, los applets de Java, no Java, sino los applets de Java, o sea, lo que se ejecuta, digamos, como visualización del lado del cliente, del frontend de Java. Esto tiene por objetivo efectos visuales, efectos de cálculo, efectos de control, como vamos a ver en el módulo que viene, que es JavaScript. Nosotros allí hacemos controles sobre la información que está ingresando el usuario, por ejemplo. Entonces son los lenguajes de programación del lado del cliente y la diferencia que existe. ¿Qué sintaxis tiene CSS? Básicamente, CSS tiene un conjunto de reglas que se denomina, por ejemplo, un selector. Acá nosotros estamos viendo el selector, que sería el H1, ¿sí? Que ya lo conocemos. El H1 es una etiqueta de HTML, ¿sí? El H1 era un título, una forma de título dentro del body, por supuesto. Bueno, ¿cómo se estructura, digamos, CSS? Se pone, digamos, el selector, que sería el nombre de etiqueta, para que entiendan, es el nombre de la etiqueta, sin el signo menor y el signo mayor, y se hace, digamos, la estructura comienza con las llaves, ¿sí? Se abre llaves, se pone la propiedad, en este caso que si yo quiero que el H1 tenga un color azul, ¿sí? Va a tener la propiedad color, blue. Cuando nosotros ponemos el valor y sobre todo de colores, podemos hacerlo con el nombre en inglés, con la notación hexadecimal o con la paleta RGB, ¿sí? RGB sería red, green y blue, ¿sí? Los colores para hacer las combinaciones. Si queremos declarar, por ejemplo, yo al H1 acá le estoy declarando que sea de color azul, y además que la letra tenga el tamaño de 12, ¿sí? 12 píxeles, entonces la separo a las declaraciones, en este caso por punto y coma. Entonces la próxima propiedad que yo quiero afectar con mi estilo sería el font size, en este caso, que sería el tamaño de la letra. Una vez que defino la propiedad, dos puntos y le pongo el valor. Esta sería básicamente las reglas que tiene CSS para modificar, podríamos decir, las propiedades, en este caso del color y del tamaño de la letra. Los selectores de CSS se utilizan para seleccionar elementos HTML, ¿sí? El ejemplo que les di recién, el H1 es el que se va a modificar, y se va a modificar
todos los H1 que tenga yo en HTML. Si yo, por ejemplo, tengo 5 o 6 H1 dentro de todo el documento HTML, se van a modificar con color azul y tamaño 12 todos los H1 que tenga yo en el documento HTML. Entonces, el selector apunta el elemento HTML que se desea estilizar. Ese sería el H1. El bloque de declaración contiene una o más declaraciones separadas por punto y coma. Dentro de la declaración, como les decía, yo puedo tener varias propiedades que quiero afectar o que quiero hacerle contenido de estilo. Y cada declaración incluye el nombre de la propiedad, CSS, que están en la teoría, están prácticamente todas las que se utilizan, y el valor también, ¿sí? Separado por 2 puntos. De todas formas, ya vamos a ver un ejemplo de esto para que puedan ver las diferencias. ¿Qué forma de inserción tengo del CSS dentro de un documento HTML? Tengo 3 formas de insertarlo, ¿sí? Tengo estilo en línea. El estilo en línea se puede usar el estilo aplicando solamente a un solo elemento. O sea, por ejemplo, si yo quiero aplicarlo solo a un H1, no a todos, puedo utilizar el estilo en línea, ¿sí? El atributo en este caso del estilo puede contener cualquier propiedad CSS, ¿no? Tengan en cuenta eso. Puede ser estilo interno, es lo que está al centro acá en la diapositiva. Se puede utilizar una hoja de estilo interna, o sea, yo defino el estilo de todos los elementos que sean comunes, o sea, en el ejemplo, si seguimos el ejemplo, de todos los H1, yo puedo utilizar el estilo de todos dentro del documento HTML, ¿sí? Allí se define dentro del head, de la sección head, la etiqueta style. Y lo que más se usa o lo más común que vamos a ver en cualquier desarrollo de web es que se use el estilo externo, ¿sí? Cada página tiene asociado una referencia a un archivo HTML, a un archivo CSS. Esto se realiza con la etiqueta link. Es similar a lo que utilizamos en HTML como la etiqueta IMG, la image, en la cual nosotros debíamos definirle un source, o sea, de dónde tome la imagen para desplegarla en HTML. Bueno, es algo similar, ¿sí? Se define el elemento link que también va dentro del head. Esta hoja de estilo externa se puede escribir obviamente en cualquier editor de texto. Importante también tener en cuenta que la hoja de estilo tiene extensión CSS, ¿sí? Anteriormente veíamos que las páginas web tenían extensión, o sea, el nombre del archivo .html. Bueno, las hojas de estilo tienen el nombre del archivo .css. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de hoja de estilo. Vamos a ver la hoja de estilo en línea primero. Bueno, abrimos el editor. Compartir pantalla directamente. Entonces, el editor que ustedes están utilizando, tenemos un nuevo archivo entonces.
caso le vamos a grabar sin estilo sería. Estamos armando un documento HTML, ¿no? Entonces, guardamos. Y vamos a armar un simple HTML. Entonces, vamos head, pone un título. Vamos a poner ejemplo sin estilo. El body. Y acá, por ejemplo, lo que estaba en la diapositiva, yo quiero definir un H1, ¿sí? Por ejemplo, un H1 que sea el título de la página. Bueno, si nosotros ejecutamos esto, esto es lo que vamos a ver, ¿sí? Es un título de página. Entonces, la idea ahora es ponerle estilo a este título. En este caso, yo debería, ¿sí? Después de la etiqueta de apertura, ¿sí? Acá le pongo, por ejemplo, el font. Font color igual a blue. Cerramos esto. Este font tenía que ir acá. Sí, y ahí lo cambié. Ese sería el estilo que yo le puedo dar sin utilizar ningún tipo de archivo CSS, ¿sí? Únicamente lo que hago es le doy el estilo dentro de la etiqueta en este caso. Y así ustedes, bueno, pueden usar el tamaño, el font, perdón, el size, ¿sí? También pueden definirlo, y esto se define dentro de la misma etiqueta. Este sería sin estilo, o sea, un estilo, pero en particular de cada una de las etiquetas que le pueden ir dando. Ahora, si ustedes quieren hacer otro H1, por ejemplo, yo tengo acá pongo otro H1, ¿sí? Entonces acá el segundo título, ¿sí? No se va a ver afectado, ¿sí? Si ustedes ven, no le cambió el azul, particularmente el segundo título. Entonces, para eso, digamos, es que esa es una de las opciones, una de las ventajas que tiene CSS. Yo puedo utilizar para todos los H, por ejemplo, un estilo. Eso podemos verlo ahora. A ver, con este mismo, sí. Entonces yo defino el título, le saco los estilos que están definidos para cada uno, porque si yo querría para el segundo título tendría que copiar y pegar y definir de nuevo, ¿sí? El font, por ejemplo. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es directamente voy a hacer interno, sería estilo interno.
¿Cómo defino el estilo interno entonces? Dentro del head, ¿sí? Como vimos en la diapositiva, nosotros dentro del head se define el estilo. En este caso, la etiqueta que denota, digamos, el estilo es la etiqueta style. Entonces, una vez que yo definí, por ejemplo, el título, acá podría definir la etiqueta style. Dentro de la etiqueta style, bueno, voy a tener que poner el selector que veíamos hace rato, o sea, yo voy a poner que el H1, ¿sí? Acá voy a abrir llaves, entonces voy a definir que el H1 tenga un color blue. ¿Sí? ¿Qué más? Voy a hacer punto y coma, y voy a poner que por ejemplo, la font family, la familia de la letra, en este caso, que sea Arial. Con esos dos estilos puedo definir. ¿Sí? Yo si grabo, y después voy a probarlo, ¿sí? Ustedes ven que ya me aplicó a los dos H1 que yo tengo dentro de la página. Me le cambio el color y en este caso está en Arial. Si yo a este le habría definido que es un P y no es un H, ¿sí? ¿Sí? No lo afecta, ¿sí? Me deja, digamos, segundo título como un P, sería un párrafo en este caso. Si yo quiero afectar, en este caso, el párrafo, lo que voy a hacer es definirle un estilo particular al párrafo. En este caso sería P, abro llaves y le pongo otro color, red, y le puedo poner una font size, en este caso que podría ser large o le puedo dar por los píxeles, ¿sí? Vamos a utilizar una extra larga. En este caso, el párrafo, el segundo párrafo, que sería esto, se me tiene que poner en rojo y en tamaño extra largo. Este sería ejemplo de estilo en forma interna. Ahora la idea es que podamos ver lo que se utiliza comúnmente. Comúnmente las hojas de estilo se utilizan en archivos que están separados del contenido, en este caso del HTML. Allí nosotros vamos a tener que definir dentro del mismo documento, ¿sí? Por ejemplo, estos H, yo los tendría que cortar de acá directamente y armar un nuevo archivo. Nuevo archivo que le voy a llamar. Tengan en cuenta que los archivos CSS, así como las imágenes, es conveniente que estén dentro de la misma carpeta, ¿sí? Entonces le pongo hoja de estilo, pongo estilo 1. Y acá pego el estilo así como está, ¿sí? Los estilos, digamos, no tienen en este caso una cabecera, no tienen un cuerpo, ¿sí? El estilo directamente se hace de acuerdo al selector, en este caso, ¿sí? Que sería el H1, sería el selector. Se puede ampliar un poco. Ahí está. Entonces tengo en las hojas de estilo directamente se pone los selectores, ¿sí? La propiedad y el valor en este caso, ¿sí? Muchas veces ustedes van a encontrar las hojas de estilo que están estructuradas. ¿Cómo es estructurada? Por ejemplo, sin el punto y coma, directamente yo pongo ahí. O algunas veces la van a encontrar así.
cuando ustedes van a separar, digamos, la estructura, en este caso pueden poner eh, indexada, ¿sí? Indexada, ¿qué significa? Que están indexadas, significa que le van a dar la tabulación para poder, digamos, hacer un mejor control o, en este caso, un mejor mantenimiento de la página. Entonces, siempre que puedan hacer algo como esto, si bien estructurado, ustedes ya van sabiendo en dónde empieza, por ejemplo, el H y en dónde empieza la etiqueta P en este caso. ¿Para qué? Para que directamente acá podamos agregar propiedades a modificar, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo poner que sea large y acá directamente le puedo cambiar la font family. Obviamente que dependiendo del editor de código que ustedes tengan, le va a resultar de ayuda, ¿sí? Lo que ustedes quieran realizar. Bueno, acá yo separé entonces ya el estilo. Y ahora, ¿cómo lo llamo al estilo desde mi otro documento? Porque si yo a esto, yo lo grabo y actualizo, no solamente veo el H1 y el P. ¿Sí? No está el estilo incorporado. En este caso, lo que se realiza es, se pone el link. ¿Sí? La palabra link o la etiqueta link es la que a mí me va a poder enlazar, en este caso, el archivo CSS. ¿Sí? La etiqueta link tiene la propiedad que es de apertura y de cierre. Entonces, que voy a definir en este caso es la relación que tiene, sería la rel style sheet. Definimos el tipo, qué tipo de relación tiene o de qué tipo de link va a ser. En este caso, siempre el link es del tipo texto, CSS. Y por último, ponemos la href. En este caso, la href es en donde yo voy a definir dónde está el estilo. Acá sería, entonces el href, voy a definir que mi archivo de estilo va a ser el archivo 1.css. Bien. Ya me está dando un error. No me lo está tomando. A ver, ¿por qué será? A ver, vamos a poner type directamente. Ah, es igual acá. Bueno, a ver, ahora me fijo bien esto. Está tomando un error, ya me fijo.
Bueno, ya tengo un error que no puede suceder. Entonces, Profe. ahí está. Ahí está. Ahí comparto. Bien. Un error ahí del código. A ver, a ver. Entonces comparto toda pantalla. Bien, ahí se ve, sí se ve. Entonces tengo el link entonces para poder enlazar yo el estilo. En este caso tengo la relación que es del tipo de style sheet, el type que sería txt, css, y en este caso el href sería el estilo 1.css. Si yo, por ejemplo, este estilo pondría, si ustedes recuerdan, yo había puesto estilo 1. Bueno, me equivoco y pongo estilo 1, estilo 11, por ejemplo. ¿sí? Entonces yo, en este caso, acá tengo un H1, ¿sí? Tengo un P, un H2, ¿sí? Y tengo un OL, en este caso, que sería una lista. En este caso, si yo quiero probar esto en la web, ¿sí? Tendría algo como esto, ¿sí? Tendría el título, el H1, el P, un H2 y una lista. Esto es porque puse mal el estilo. ¿sí? Si yo veo ahora el archivo de estilo, si lo abro para modificarlo, ¿sí? Acá tengo que yo modifique el body, pongo un background, el H1 le pongo un color rojo y una fuente itálica, o sea, cursiva, pongo un P, que sería de 28 píxeles, el tamaño, la familia, digamos, el tipo de letra sería el Hill Sans, el H2 lo defino como amarillo, la fuente impact y después el OL yo defino que el color sea azul, el padding y el width, que son propiedades que me ayudan a mí a encasillar, digamos, una línea o una lista en este caso. Pero no lo podía encontrar, por ejemplo, porque yo acá le había puesto 11, ¿sí? Pero el estilo se llama 1. Eso, por allí ustedes van a tener esos errores que ponen mal el archivo de estilo. La idea es que siempre tenga el nombre correcto el archivo de estilo. ¿sí? Entonces acá me está aplicando todo el estilo que yo había definido dentro de este documento CSS. ¿sí? El background color es el light green. Se está viendo acá. El color de la letra
verde, un padding de 50, eso me hace, el padding que me hace encuadrarlo, ¿sí? En este caso esto está encuadrado, todo está encuadrado. Encuadrado, ¿qué significa? Que no esté contra el margen izquierdo. Si yo borro, por ejemplo, esa línea de estilo, padding. Profe, ¿Sí? yo tenía varias dudas y a las 10 ya me tengo que ir a otro lado. ¿Podría responder? Sí, ya termino. Ah, bien, bien. Este sería, digamos, la parte de los estilos. De las tres formas, ¿no? Que se pueden, en este caso, compartir o se pueden usar los estilos. Sí, dígame. Ah, bueno, era respecto al trabajo integrador de ahora, que, digamos, para distribuir bien las cajas de la página, se podría usar el Flexbox, que bueno, no lo vimos acá todavía, pero es algo que aprendí en otro curso y es la única forma que sé de- Sí, sí, podrías usar el Flexbox. El tema del Flexbox es que muchas veces la propiedad no se ajusta justamente a esto, esta parte que vimos ahora de un poquitito, que es el padding. El Flexbox lo utiliza más en una definición, yo diría más estándar o más estancada, digamos, de los márgenes en este caso. Justamente ahora, bueno, yo le paso a la preceptora la presentación. Después de esto seguía, digamos, lo de la utilización de los márgenes, ¿sí? Márgenes y el que sería el padding, el margin y el border, ¿sí? Que eso es lo que a mí me interesaban. Pero sí, si usted ya usó, digamos, la propiedad o la forma, sí, no hay problema. La idea, digamos, es que ustedes puedan definir la estructura de caja de acuerdo por ejemplo, a una lista, ¿sí? A esa lista ustedes la tienen que, para que se entienda, digamos, tienen que dar la vuelta, ¿sí? Para que pueda encajar dentro de, por ejemplo, la caja que ustedes definen como encabezado dentro del body. Entonces, sí, no hay problema. ¿Sí? Mientras a ustedes les resulte, no hay Ah, problema. bien, entonces sería que el siguiente módulo vamos a ver otra forma de, por ejemplo, hacer que un menú aparezca al costado, aparezca al medio, cosas así. Eso se define dentro de las cajas que yo le pido en el integrador. Dentro de las Ah, cajas ustedes tienen que incorporar allí algún menú mínimamente. El próximo ah, módulo ya vemos JavaScript, digamos, no tiene que ver con CSS. bien. Ah, y también tenía otra duda de que era cómo hacer que, por ejemplo, que quiero poner una imagen al fondo de un menú o un H1 y quiero que esa imagen aparezca completa, porque me acuerdo que en un trabajo era algo así, un punto, e intenté hacerlo, pero me sale solo la mitad, no sale Ahí completo. y utilizaste el hate, el with el hate. A ver, creo que sí había intentado, pero o salía estirada o igual salía siguiendo recortada. Sí, sí, no, el tratamiento de imágenes, digamos, es más desde el lado de HTML, ¿no? Pero en este caso podés usar, digamos, el width y el height para poderla acomodar. Ahora, si la imagen, digamos, por ejemplo, es muy grande y vos la querés poner, digamos, en una cabecera o en un título, obviamente que se va a distorsionar, ¿sí? O se va a cortar, porque si es muy grande, no va a ingresar dentro de la caja, digamos, definida para, en este caso, el H1. En ese caso, podrías utilizar un div, ¿sí? Un div en donde
el div, digamos, es el que va a contener, digamos, como fondo la imagen, para que se ajuste mejor, digamos, a la dimensión, no sobre el H1 o cualquier otra etiqueta que sea de título, sino utilizar un div en donde internamente en el div se pueda poner un H1 o cualquiera que necesite, y el div es el que maneje, digamos, la dimensión, en este caso, de la imagen. Con imágenes, digamos, es medio complicado mantenerlas de acuerdo al tamaño original, por eso es que para página web o diseño, digamos, justamente se utiliza el diseño de imágenes, o sea, se le cambia, digamos, con otro programa, por supuesto, y se la hace al tamaño más acorde a lo que vos querés publicar. Las imágenes no se adaptan comúnmente muy fácilmente, pero podrías probar con un div si es que estás usando para que se adapte, ¿sí? Además, si es muy ancha o muy angosta, también te va a quedar, digamos, como cortada y no va a entrar, no va a encajar de acuerdo a la imagen. La dimensión de la imagen muchas veces no es tan, tiene que ser, digamos, la caja que la contenga, ya sea como te decía, un div o algún otro elemento, tiene que ser relativamente similar, ¿sí?, al tamaño de la imagen. Bueno, esas serían todas las dudas que tenía. Bueno, vamos a ver la última parte, capaz que ahí te aclaro un poquito esto de cajas. Esto era de que se termine el tiempo. Sí. El modelo de cajas, entonces. Modelo de cajas se aplica a los comportamientos en bloque. En este caso, las partes de una caja son el margen, ¿sí?, el borde, el relleno y el contenido. En este caso, las cajas, digamos, tienen, de acuerdo a la página web que ustedes estén usando, tiene un contenido particular que puede aplicarse. Este es básicamente el esquema básico de una estructura de caja, ¿sí?, en donde tenemos, acá ya están definidas, digamos, las propiedades que se deben cambiar, ¿sí? Tengo el border, ¿sí?, que sería el border en este caso, de la caja que ustedes quieren dimensionar, ¿sí? Estructura de caja son varias cajas que están dentro de la misma. Entonces, tenemos el margen, el borde, el padding, que en este caso yo lo usé hace rato para poder encuadrar el estilo de la página. Si vemos de nuevo eso, compartir todo. Sí, acá era. Este está sin padding, por ejemplo. Yo lo que ¿sí? Yo le había puesto un padding de 50, ¿sí?, es para que deje, digamos, un margen hacia los exteriores, ¿sí? Esa es la idea del padding, ¿sí? Y ahí ustedes van jugando, ¿sí? Ese sería el padding que yo estoy usando en este estilo, por ejemplo, ¿sí? Ese sería el padding de este lado. Y el contenido. El margen, digamos, de la caja es la capa más externa que ustedes pueden envolver todo el contenido que tienen, ¿sí? Después está el borde de la caja, el relleno y el contenido. Este sería un ejemplo, ¿sí? Un modelo de caja estándar tiene un width, un height, un margin, un padding y un border. Yo ahora usé el padding únicamente. Podría utilizar el border, el margin,
¿sí? El borde, dibuja un borde, por supuesto. Pueden utilizar el margin, el height y el width. Este width y el height es la que se utilizan también para encuadrar, digamos, imágenes o achicar o agrandar imágenes. Bueno, de la misma forma se lo utiliza en este sentido. El espacio, digamos, que se ocupa las cajas está relacionado muchas veces con los píxeles, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que se utilizan la nomenclatura de píxeles, está en notación, digamos, decimal. Para ello es que se utiliza los píxeles como referencia del height y el width, sobre todo esto ya lo venimos usando desde el image, desde la imagen de HTML. Bueno, y acá tenía un video también que relacionaba HTML con CSS, que también se lo paso para que lo tengan para verlo en plataforma, que ya se nos termine el tiempo. Bueno. ¿Eso es todo, profe? Eso es todo. Ya le paso yo este contenido para que si lo pueden subir, para que lo tengan los alumnos. Bueno, profe, gracias. Gracias a ustedes. Ajá. Estamos en contacto. Cualquier duda, ya saben, me consultan, ¿no? Tienen mi teléfono o por plataforma también, mandan un mensaje. Bueno, profe, nos vemos. Listo. Gracias. Chao. Hasta luego.